Te invitamos a escuchar La Buena Nueva de hoy, invaluable herencia espiritual que nos regaló el Padre Xavier Aguilar. Un llamado a la acción desde el Evangelio. Radio Monte Tabor, comparte lo bueno. Comparte lo bueno. Estimados radiantes de Radio Monte Tabor, estamos aquí con ustedes nuevamente para hacer un comentario sobre el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Dice así: En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Julio, primero, gracias por acompañarme para este programa. Bueno, pues como ves, según el evangelista, Julio. Gracias, Padre, por invitarme nuevamente a este programa de reflexión. Muy bien, muy bien. Sabes que este evangelio de la transfiguración tiene pues un enfoque como muy común, pero no muy conforme con las opiniones de los exégetas. Sí. Según los profesores, digamos, de teología de esta materia, 6 días después del primer anuncio de la pasión, Jesús se transfiguró para anunciar su gloriosa resurrección. Moisés representa a la ley y Elías los profetas. Ambos sintetizan el Antiguo Testamento. La propuesta que hace Pedro a Jesús de quedarse a vivir en la montaña responde al miedo de ir a Jerusalén, donde desespera dolor y sufrimiento. Ya lo presentían y expresamente Jesús les había dicho algo de lo que iba a Jerusalén. Por esto, busca a toda costa impedir que Jesús baje de la montaña y emprenda el camino hacia Jerusalén. Como Pedro, son muchos los que prefieren la comodidad de la montaña antes que bajar de ella para enfrentar los riesgos de la vida cotidiana. De los 3 personajes presentes, solo queda Jesús, el Hijo amado de Dios y a quien hay que escuchar, según el texto. Jesús supera a Moisés y a Elías
e inaugura el Nuevo Testamento en continuidad con el Antiguo Testamento. El mandato de no contar a nadie, secreto mesiánico, tiene aquí una explicación que sería pues esperar la resurrección de Jesús para poder comprender su propuesta del reino. Según el evangelista, aquí es Marcos, toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los lleva aparte a una montaña y allí se transfigura delante de ellos. Son los 3 discípulos que al parecer se ofrece mayor resistencia a Jesús cuando les habla de su destino doloroso de crucifixión. Entonces hay razón para que los escoja a ellos, ¿no? Sí. Porque eran los menos dispuestos a seguirle, ¿no? Por lo menos en un primer momento. Sí. Aunque de ellos Juan fue el que más lo siguió, ¿no? Juan, el hermano de Santiago, que es uno de los 3. Pedro ha intentado incluso quitarle de la cabeza esas ideas absurdas, ¿no? Los hermanos Santiago y Juan le andan pidiendo los primeros puestos en el reino de Dios, del Mesías. Ante ellos, precisamente, se transfigurará Jesús. Lo necesita más que nadie. A ellos precisamente. La escena recuerda con diversos recursos simbólicos, pues es grandiosa, ¿no? Jesús se les presenta revestido de la gloria del mismo Dios. Al mismo tiempo, Elías y Moisés, que según la tradición han sido arrebatados a la muerte y viven junto a Dios, o sea, no han muerto, aparecen conversando con Él. Todo invita a intuir la condición divina de Jesús, crucificado por sus adversarios, pero resucitado por Dios. Están pues los hechos como anunciando también el futuro, no solo la parte triste, o sea, la condena a muerte y la crucifixión, sino también el triunfo final, la resurrección y la gloria. Bueno, esto antes de que bajen a Jerusalén, como una forma de motivar a los apóstoles al seguimiento de Jesús. Cabalmente, y por eso invita a los más reacios a ir a Jerusalén. Los que no querían ir a Jerusalén porque se temían que iba a pasar ahí, ¿no? Porque Jesús le había dicho expresamente, ¿no? Vamos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser condenado a muerte. Bueno, como ves, Pedro, Santiago y Juan, pues, que amaban mucho a su maestro, por supuesto, según sus criterios, no quieren nada malo para él. Pero la misión que trae Jesús es una misión grande. Y a esa grandeza de la misión corresponde la dificultad para realizarla. Sí. ¿No? Y esa dificultad es la que muchas veces hay mucha gente que no quiere, y nosotros mismos no queremos, ¿verdad? Entrar en una situación difícil o muy difícil, ¿no? Sí. Como lo que le tocó a Monseñor Romero dentro de Sí. su apostolado de arzobispo. Viene muy bien esa comparación, esa relación que haces, mira, porque así fue. Tanto, bueno, en las homilías sí se refleja, ¿verdad? Homilías de Monseñor Romero, que él temía un próximo final trágico, ¿verdad? Pero se ve todavía más claro en el diario de Monseñor, que, bueno,
realmente lo que sucedió no le tomó de sorpresa. Yo diría que hasta se lo esperaba. Y yo veo que ahí es donde está precisamente el valor. Y el valor de mártir. Creo que el martirio, el mismo momento del martirio, pues puede pasar en un instante, ¿no? Por ejemplo, desde el momento de que le entró la bala en el cuerpo, ¿no? Y perdió el conocimiento, creo que es un instante, ¿verdad? Y tiempo de pensar qué me está pasando, qué puede pasar, ¿verdad? Así es. Yo creo que la pasión, el Fue sufrimiento antes. fue antes, Claro, ¿no? claro. ¿No? La incertidumbre, la forma de cómo iba a caer, ¿verdad? O iba a llegarle la muerte, todo eso era una tortura para él, poder ejercer su ministerio de arzobispo como se debía, y al mismo tiempo luchar contra esa idea de la muerte que era prácticamente inminente. Sí, y yo veo un paralelismo bien notable entre Jesucristo en esta escena que estamos comentando, ¿no? Y Monseñor Romero, ¿no? Jesucristo también está previendo lo que va a pasar, ¿no? Y en esas cosas se sufre más por preverlo, que una vez que en el momento llega el momento, aunque para Jesucristo por el género de muerte que tuvo, ¿verdad? Sí. Fue mucho más doloroso. Para Monseñor, los asesinos no podían haber escogido un mejor momento Sí. para matarlo que durante el sacrificio de la misa, ¿ves? Quizás Monseñor se sintió hasta halagado en ese momento cuando sintió el disparo, pues. Sí, pero lo habrá sentido. Quizás ni siquiera lo sintió, ¿verdad? ¿No? Porque él estaba en el ofertorio precisamente, ¿no? Sí. En el ofertorio, y ahí hay acción, ¿verdad? Está teniendo la acción, porque parece que estaba también, o no sé si había puesto ya el vino en el cáliz o lo iba a poner, ¿no? Algunos dibujos lo ponen como que ya lo tenía, por lo tanto que en el aire se lleva el cáliz en la mano y se derrama el vino. Pero creo que los hechos no sucedieron así, sino que iba a ponerlo. Fue antes. Sí. Sí. Lo que sale de sangre, su propia sangre, ¿no? En las fotografías sí aparece la sangre, Sí. ¿no? Y casi inmediatamente una bocanada de sangre, ¿no? Inmediatamente que cayó, ¿no? Bueno, pero ahí está precisamente el mérito, ¿no? El aceptar eso, ¿no? A conciencia. Monseñor Romero, he oído que, ¿no? Y también he leído en el diario que el nuncio en Panamá vino a El Salvador expresamente para hablar con Monseñor y decirle que había tenido noticias de lo que pensaban que o estaban preparando algo, ¿no? Y ofreciéndole seguridad, que se fuera con él o llevarlo al Vaticano ¿no? Y Monseñor Romero, para protegerlo, sí. Y Monseñor Romero renunció a eso. O sea, dijo: yo debo estar con mi pueblo. Mi pueblo está sufriendo mucho. No debe ser así, que el pastor abandone las ovejas en momentos más difíciles, ¿verdad? Bueno, ahí está el heroísmo. Ahí está el verdadero martirio, ¿no? El martirio, pues, como dije, tal vez el momento de que sucedió, no hubo tiempo ni siquiera de pensar que estaba pasando. Todo el tiempo antes, claro, ahí estuvo. Hubo el sufrimiento enorme. Sí. Bueno, pues eso es lo que a todos les cuesta. Y les costó también a Pedro, ¿no? A Santiago y a Juan, ¿no? Bueno, a todos sentimos como rechazo, ¿verdad? De una cosa así, ¿verdad?
En este caso, Pedro era el nuncio. Venía de Panamá. Sí, a querer. Pero aquí, sí, cabalmente, sí. Viene a decirle que no, señor, eso no te puede pasar a ti, ¿verdad? Bueno, Pedro pues reacciona con toda espontaneidad. Así es, ¿verdad? Señor, qué bien se está aquí, ¿no? Mejor quedemos aquí, ¿verdad? Si quieres, haré 3 chozas o 3 tiendas de campaña, ¿verdad? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No ha entendido nada entonces, ¿no? Por una parte, pone a Jesús en el mismo plano y al mismo nivel que Moisés y Elías. A cada uno su tienda, ¿no? A cada uno su choza. Por otra parte, se sigue resistiendo a la dureza del camino de Jesús. Pedro lo quiere retener en la gloria del Tabor. Tabor es glorioso, la escena es gloriosa, ¿verdad? Y Jesús se lo ve pues como transfigurado y como en la gloria, ¿no? Y se ha incluso elevado, así lo piensan muchos pintores, ¿no? Elevado del suelo, ¿no? Así lo quisiera Pedro, ¿no? Y de ninguna manera la pasión y la cruz del Calvario. Bueno, esto realmente es una cosa bien importante para nosotros como cristianos, ¿no? Que pues nos resistimos a aceptar el sufrimiento. Bueno, sobre todo nos parece aberrante que el Mesías, el Rey de Israel, termine en la cruz. No puede tener un final así tan catastrófico, ¿ves? Sí. Esto me parece algo que muchos no lo podían, o por lo menos los 3 personajes ahí de la transfiguración no lo podían aceptar. Así es, sí. Sin embargo, los apóstoles, bueno, en un primer momento fallaron. Todos, quizá menos Juan, ¿no? Se quedó al pie de la cruz. Juan no solo al pie de la cruz, siguió a Jesús cuando lo llevaban preso de Getsemaní al palacio de Anás o Caifás, ¿no? Y por todo el camino, ¿no? Por eso se encontró con Pedro en la casa de Caifás, ¿no? Cuando Pedro también, siguiéndole más de lejos, ¿verdad? ¿No? Sí. Llegaron al mismo sitio. Y ahí pues se encontraron, y como no podía entrar Pedro, porque era desconocido, pero Juan sí, que lo conocía en la portera, ¿no? Sí. Lo conocía, ¿no? Sí. Quizá por su familia, por su poco más comerciantes de pescado, ¿no? Bueno, y él es el que intercede para que dejen entrar a Pedro. Bueno, cuando se dio aquella escena de que estaban calentándose, debía ser bastante frío aquella noche, entonces habían hecho una fogata y estaban calentándose, y se acerca a Pedro ahí, ¿verdad? Es cuando se encuentra con una empleada o sirvienta ahí, que lo reconoce a Pedro y le dice: tú también estabas con ese hombre, ¿no? Y cuando Pedro lo niega, bueno, y quizá eso de la caída de Pedro pues se debe al otro, cuando uno está muy apegado a la comodidad, a pasarla bien. Eso no le prepara para seguir a Cristo.
Por eso quizá todas las penitencias que los cristianos han hecho alrededor de la pasión de Cristo, de este tiempo de la Cuaresma. Porque, sobre todo porque no todos somos igualmente sensibles, ¿no? Unos sienten más los sufrimientos físicos que otros. Y en ese caso, pues, si no se tiene o no se cultiva ese valor, esa capacidad de enfrentarse, ¿no? Pues la actitud es de huir del sufrimiento, huir del trabajo, sí, huir del esfuerzo, que es más importante, esfuerzo. De los esforzados, dijo Jesús un día, es el reino de los cielos. Los esforzados. Los comodones, ¿no? Hay que desinstalarse. Desinstalarse, sí. Sí. Dios mismo es quien le va a corregir de manera solemne a Pedro, donde dice: este es mi Hijo amado. No hay que confundirlo con nadie. Escúchenle a él. Incluso cuando Jesús nos habla de un camino de cruz que termina en resurrección. Las dos cosas van muy cerca, ¿no? Cruz y resurrección, muerte y vida. Bueno, quizás se olvida mente aquel que ha dicho: el que quiera celeste, que le cueste. Sí, es cabal. Bueno, para nosotros es fácil pensar esto, ¿verdad? Porque ya sabemos que resucitó, pero para Jesús no tuvo que haberlo sido, porque a pesar que él tenía plena confianza en Dios Padre y que iba a darle vida, esa certeza no podía tenerla, porque nunca había experimentado la muerte, pues nunca había pasado por la muerte. No, sí, nunca había pasado, no te entiendo muy bien. Jesús esto que quieres decir. Nunca pasó por la muerte sabiendo que la tenía enfrente. Sí. No tenía esa seguridad que iba a ser resucitado. Sí. Mira, a propósito de esto, creo, viene bien una nota que yo encontré en la Biblia del Padre Shekel, la traducción bíblica del Padre Shekel, comentando este mismo pasaje, pero en Mateo. Los discípulos se sienten desanimados después de escuchar el anuncio de la pasión de Jesús y conocer las condiciones y las consecuencias de su seguimiento. La transfiguración es una palabra de ánimo, pues en ella se manifiesta la gloria de Jesús y se anticipa su victoria sobre la cruz. Tenemos en este relato una completa presentación de Jesús. En él se ha manifestado la gloria de Dios. Él es verdaderamente el Mesías esperado de Israel. Más aún, es el Hijo de Dios, un título en el que Mateo insiste a lo largo de todo su evangelio. Esta presentación tiene como destinatarios a los discípulos que lo acompañan, y en la mente del evangelista también a todos los que leen el evangelio. Su propósito es acrecentar la fe de los discípulos en Jesús a través de la contemplación de su victoria sobre la muerte, y de este modo podrán asumir todas las exigencias que lleva consigo ser discípulos y seguidores de Jesús. Aquí en este relato, son sí actores secundarios,
pero importantes, los apóstoles, ¿no? El personaje con mucho pues central del relato de la transfiguración es Jesús, pero los apóstoles, los 3 apóstoles, son también bien cercanos. Jesús es el maestro que habla y enseña a sus discípulos, pero al mismo tiempo es el Señor penetrado de la luz de Dios y envuelto en la nube, que son signos de la presencia divina. Dios quiso retirar el velo tras el cual se esconde el misterio de Jesús. Los discípulos caen en tierra ante Él. Es la actitud de adoración ante el Señor. Y el temor surge del pensamiento de estar ante Dios. Era un sentimiento común en los judíos, ¿verdad? En el pueblo judío, el temer, ¿no? Sí. La experiencia de una teofanía Sí. que no logran aceptar esa maravilla que es Dios mismo cuando se le presenta, se le transfigura. Sí. Y el mensaje de esta narración, la finalidad perseguida por el evangelista, creo que es que todo lo esperado para el futuro se ha hecho realidad en el presente, en la persona de Jesús. El relato invita también a superar la tentación de un mesianismo glorioso y fácil, animando a los discípulos a comprender con Jesús el camino de la obediencia y la voluntad del Padre. Para Mateo, el sufrimiento y la gloria de Jesús son las dos dimensiones inesperadas de su acción redentora. Jesús tiene una misión y esa misión le va a llevar a la muerte, y una muerte muy dolorosa. Ha tocado los problemas más difíciles de la vida del pueblo, de la historia presente. Y eso es bien difícil, ¿no? Trae consecuencias. Como el caso de Monseñor Romero, ¿verdad? Él tocó los problemas, ¿no? Señaló los problemas. Y indirectamente, pues, aparecen los culpables. O los culpables mismos se acusan a sí mismos, ¿verdad? Y eso es como meterse en el avispero o asustar al avispero, ¿no? Sí, quería decir algo yo. Sí, el momento histórico de Monseñor Romero, pues, no era un momento muy feliz para ninguna persona, ningún líder, ¿verdad? Sí. Y él se hizo cargó con ese mandato que le pidió a la Iglesia. Sí, bueno, casi nos acaba el tiempo y querría hacer una breve alusión a que este día también estamos teniendo aquí en El Salvador las elecciones de diputados, alcaldes y representantes del el Parlamento Centroamericano, ¿no? En el Parlamento Centroamericano. Bueno, también aquí se trata de tocar problemas agudos en nuestro país y en cierto modo a todos se nos pide hacer algo, ¿no? Definirnos en una forma o en otra, ¿no? Para
pues, resolver los problemas. Creo que los grandes problemas que tenemos ahora son la delincuencia, el desempleo, ¿no? La pobreza muy extendida, muy generalizada. Entonces, a todo eso, pues, hay que tomar compromiso. Los tres relacionados. Relacionados, sí. Bueno, yo diría, oremos para que Dios nos ilumine. Nuestro pueblo tenga valor también de enfrentar los problemas y no huirles. Bien. Esperamos, estimados oyentes, que ustedes se sientan bien y que Dios los bendiga. Escuchaste La Buena Nueva de hoy con el Padre Xavier Aguilar. Esperamos haya sido de bendición en tu vida esta reflexión del Evangelio y te invitamos a escuchar la próxima meditación. Radio Monte Tabor, comparte lo bueno. Comparte lo bueno.